Bueno, ahora como cuarto bloque tenemos las medidas de probabilidad y estadística. Recuerden, Matemáticas 1. Como primer tema veremos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estadísticas que resumen la ubicación central o típica de un conjunto de datos. Son fundamentales para entender la distribución y las características principales de un conjunto de datos. Aquí se exploran las tres medidas principales. Media aritmétrica. Definición. La medida aritmétrica es la suma de todos los valores en un conjunto de datos dividida por el número de valores, donde x es la media aritmétrica, n es el número de observaciones y x, y son los valores individuales. Propiedades. Sensible a los valores atípicos. Apropiada para datos cuantitativos y simétricos. Puede calcularse para datos tanto poblacionales como muestrales. Ejemplo. Considera el conjunto de datos 10, 15, 20, 25, 30, que es igual a 10 más 15 más 20 más 25 más 30 por 5, que son nuestros valores, que nos da como un valor de 100. Ahora 100 entre 5 nos da un valor de 20. Bueno, ahora pasemos a la mediana. La definición. La mediana es el valor que divide al conjunto de datos ordenados en dos partes iguales, para un conjunto de datos ordenado. Si n es impar, la mediana es x. Si n es par, la mediana es x. Propiedades. Robusta frente a los valores atípicos. Apropiada para datos ordinales y asimétricos. Tercero, puede calcularse tanto para datos poblacionales como muestrales. Ejemplo. Considera el conjunto de datos 10, 15, 20, 25, 30. La mediana es 25, ya que hay un número impar de datos. Bueno, ahora pasemos con la moda. La definición. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Propiedades. Puede ser única, bimodal o multimodal. Puede no existir cuando todos los valores son únicos. Ejemplo. Considera el conjunto de datos 10, 15, 20, 20, 25 y 30. La moda es 20, ya que aparece con mayor frecuencia. Comparación de aplicaciones. Uso en diferentes contextos. Media, utilizada ampliamente en análisis financiero y física y ciencias sociales. Mediana, preferida en casos donde los datos son sesgados o no siguen una distribución normal. Moda, útil en mercadotecnia, moda y análisis de tendencias temporales discretas. Medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central se complementan con medidas de dispersión que indican la variabilidad de los datos. Ejemplo, desviación estándar, rango intercuartilico. Interpretación contextual. La elección de la medida de tendencia central depende del tipo de datos, el objeto de análisis y la distribución de los datos. Aplicaciones avanzadas. Medidas de tendencia central en grandes conjuntos de datos. Uso de técnicas estadísticas avanzadas para manejar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones significativas. En conclusión, las medidas de tendencia central son fundamentales para resumir y comprender conjuntos de datos en diversas disciplinas. Cada una de estas medidas tiene aplicaciones específicas y ventajas dependiendo del tipo de datos y del contexto de análisis. Combinadas con medidas de dispersión, proporcionan una visión completa de la distribución y características de los datos, facilitando así la toma de decisiones informadas en la investigación, negocios y análisis de políticas públicas. Dominar estas técnicas estadísticas es crucial para aquellos que buscan interpretar datos de manera efectiva y utilizarlos para resolver problemas del mundo real. Ahora pasemos a los modelos de dispersión. Los modelos de dispersión son herramientas estadísticas que ayudan a comprender cómo se contribuyen los datos alrededor de una medida central. Estos modelos son fundamentales para analizar la variabilidad y la dispersión de los datos en un conjunto de observaciones. Aquí tienes una investigación detallada sobre los principales modelos de dispersión. Rango. Definición. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Proporciona una medida simple de variabilidad total de los datos. Propiedades.
Sensible a valores atípicos. No proporciona la información sobre cómo se contribuyen los datos dentro del rango. Ahora vamos con la desviación a medida absoluta, MAD. Definición. La desviación media absoluta mide el promedio de las desviaciones absolutas de cada valor respecto a la medida aritmétrica del conjunto de datos. Propiedades. Menos sensible a valores atípicos que el rango. Proporciona una medida promedio de dispersiones que considera todos los valores en el conjunto de datos. Varianza y desviación estándar. Definición. La varianza mide el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media del conjunto de datos. La desviación estándar es la raíz cuadrativa positiva de la varianza y proporciona una medida de dispersión en la misma unidad que los datos originales. Propiedades. Sensible a valores atípicos. Proporcionan una medida precisa de la dispersión al cuantificar cómo los datos se desvían a la medida. Bueno, ahora pasemos con el rango intercuartílico. IQR. Definición. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil, Q3, y el primer cuartil, Q1, de un conjunto de datos ordenados. Propiedades. Robusto frente a valores atípicos. Utilizando en análisis exploratorio de datos para identificar la dispersión entre los datos centrales. Aplicaciones y consideraciones. Selección de modelo. La elección de modelo de dispersión adecuado depende del tipo de datos, el objetivo de análisis y la distribución de los datos. Interpretación. Cada modelo proporciona información única sobre la dispersión de los datos y complementa las medidas de tendencia central para una comprensión completa de la distribución de los datos. Conclusión. Los modelos de dispersión son esenciales para entender la variabilidad y la dispersión de los datos en un conjunto de observaciones. Cada modelo tiene sus propias características y aplicaciones específicas, desde el sistema de rango hasta la más precisa desviación estándar. Comprender estos modelos es crucial para analizar datos de manera efectiva, identificar patrones y tomar decisiones informadas en diversas disciplinas, incluyendo estadísticas, ciencias sociales, negocios y más. Ahora, como tercer tema del bloque, veremos los gráficos. Los gráficos, ¿qué son? Los gráficos son herramientas visuales esenciales para representar datos de manera clara y comprensible. Permiten identificar patrones, tendencias y comparaciones de manera rápida y efectiva. En esta investigación se analizarán 3 tipos de gráficas: las de pastel, las de barras e histogramas. Pasemos con la primera. Los gráficos de pastel. Definición. Los gráficos de pastel o gráficos con torta o de torta son representaciones circulares donde se dividen un todo de partes proporcionales, cada una de las cuales representa una categoría específica del conjunto de datos. ¿Cuáles son las características? Forma. Circular dividido en rebanadas o sectores. Proporciones. Cada sector es proporcional a la cantidad que se representa. Y etiquetas. Normalmente cada sector está etiquetado con el valor o el porcentaje que se representa. Ventajas y desventajas. 2 de las ventajas facilita la comparación de partes de un todo, visualmente intuitivo y fácil de entender. Las desventajas es la dificultad para comparar tamaños exactos de sectores, menos efectivo para conjuntos de datos con muchas categorías. Se aplica en la distribución de recursos, porcentaje de participación de mercado, resultados de encuestas, etc. Ahora pasemos con los gráficos de barras. Definición. Los gráficos de barras representan datos categóricos mediante barras rectangulares donde la longitud de cada barra es proporcional al valor que representa. Las características de estos son ejes. Tienen 2 ejes, uno horizontal y otro vertical. Las barras pueden ser horizontales o verticales. Y espaciado. Hay un espaciado uniforme entre las barras. La ventaja es que es fácil de comparar diferentes categorías y la claridad en la representación de datos cuantitativos. Las desventajas es que es menos efectivo para grandes conjuntos de datos con muchas categorías y que puede ser engañoso si no se escala correctamente. Y ahora pasemos a los histogramas. Los histogramas son gráficos que muestran la distribución de un conjunto de datos continuos dividiéndolos en intervalos, bins, y representándolo de frecuencia de datos en cada intervalo mediante barras. Las características es que tienen ejes, barras e intervalos. Es útil para visualizar la distribución de datos continuos y facilita la identificación de la forma.